Vamos a abrir entonces este encuentro hablando del arcano número 18, la luna. Este arcano pertenece a un segmento de 3 arcanos denominados arcanos cósmicos, ¿sí? Que están conformados por la estrella, el 17, la luna, el 18 y el 19, el sol. Estos arcanos, partiendo de la idea de que los denominamos cósmicos, nos vienen a hablar de una energía que es mucho más transpersonal, que está mucho más por fuera de nosotros, ¿sí? De lo que nos podemos, sobre lo que nos podemos relacionar en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Nos vienen a proponer alzar la mirada y conectar con lo que está en el cielo, ¿sí? Presente, con todos los aspectos inconscientes o más alejados de nuestra vida cotidiana. Entonces, lo que vamos a ir viendo de este arcano, en principio les propongo que vayan observando la carta, conectando con sus imágenes, y vamos a descubrir que dentro de esta imagen se propone de por sí, como en todo el segundo diseño, una situación, ¿sí? Ya aparecen otro tipo de personajes, aparece un escenario más ampliado, ¿sí? Nos encontramos con presencia de animales. En este caso hay 3 tipos de animales. Y recuerden que cuando aparecen los animales, está apareciendo toda la información que tiene que ver con lo instintivo, de alguna manera, ¿sí? Con nuestra parte conectada más a lo primario, a lo primitivo. Entonces, nos encontramos acá con un escenario en el que hay de por sí mucha agua, ¿sí? Esta carta también pertenece a las cartas de agua, junto con la templanza y la estrella. Ahora, el tipo de agua que propone la luna es muy diferente a las otras dos, ¿sí? Es un tipo de agua que nos conecta con la profundidad, podríamos decir escorpiana, ¿sí? Para quienes entienden de astrología, y quienes no, vamos a ver que lo escorpiano, que estas aguas profundas tienen que ver con aquello que no está en acceso directo a la conciencia. Es lo que más nos cuesta ver de nosotros mismos, ¿sí? Aquello que en general escondemos, preferimos dejar oculto, y que en este caso la carta del arcano de la luna nos propone justamente traer a la luz, iluminar. Entonces decíamos, nos encontramos con agua. El agua es un elemento que nos conecta profundamente con las emociones. Emociones ocultas que en general preferimos evitar. Esta agua está siendo contenida, ¿sí? Enmarcada, a diferencia de los demás arcanos, ¿sí? Que de alguna manera el agua es más fluida. Acá nos encontramos con cierto límite, que es el borde de la piscina, ¿no? de este espacio que contiene el agua. Este borde podemos entenderlo como un espacio limitante, en tanto sistema de represión, ¿sí? Como algo que está limitando el acceso a esa información inconsciente, ¿sí? Como sistema represivo. O podemos verlo también como algo que nos contiene, que contiene justamente el desborde emocional. Respecto de nuestras emociones, nosotros podemos tomar 2 vías, ¿sí? Para vincularnos con ellas. Una es el sistema de represión, ¿sí? De ocultar y de negar esas emociones, de no quererlas reconocer, de no permitirnos sentirlas, ¿sí? Y generar todo tipo de bloqueos. Este es el punto en el que podemos ver el marco de esta piscina como un bloqueo, como un sistema de bloqueo. O podemos vincularnos con las emociones en un mecanismo que denominamos sobresentir. Esto sería sentir que nos desbordan, ¿sí? Que las emociones nos toman y nos perdemos de nosotros mismos. Nos encontramos con que ya no sé quién soy esa emoción. Y justamente las emociones lo que nos vienen a enseñar nos traen una maestría que tiene que ver con el reconocimiento de nosotros mismos. Pero ninguna de esas vías de manera absoluta es la que nos va a llevar a reconocerlo, sino simplemente atravesar, ¿sí? Y digo simplemente, y en verdad esto es una tarea que para el loco, para nuestro héroe, es algo muy, muy desafiante y profundo, ¿sí? Porque va a tener que atravesar estas aguas oscuras del inconsciente, ¿sí? Encontrarse con esta información, con este animal que muchos autores hablan de cangrejo, langosta, escorpión, ¿sí? Un animal que nos conecta con el impulso vital del inconsciente. Va a tener que sumergirse en esas aguas y llegar hacia el sol.
Este proceso se denomina, es lo que Carl Jung denomina noche oscura del alma. ¿Sí? Es un proceso que en la vida de cualquier ser humano es necesario atravesar. ¿Sí? Claramente no es un proceso que nos guste. ¿Sí? Generalmente es algo a lo que nos resistimos, lo que de alguna manera nos conecta con una profunda resistencia, con un profundo dolor, ¿sí? No tenemos una educación emocional que nos permita abrazar el dolor. Lo que el loco va a hacer cuando atraviesa la luna es entregarse a la experiencia dolorosa, de reconocerse en sus emociones más profundas y juntar desde allí todo su coraje y su valentía para arribar al sol. La luna con la que nos encontramos acá en la carta es una luna que está eclipsada, ¿sí? Cuando hablamos de eclipses, hablamos de una energía que no nos está permitiendo ver con claridad, ¿sí? Hay algo que está oculto, velado, ¿sí? Y que justamente es un momento en el que necesitamos frenar y sentir, ¿sí? Cuando aparece el arcano la luna, no es recomendable tomar decisiones, porque todo está muy confuso. Hay un eclipse, hay algo que no está claro, ¿sí? El eclipse es un momento que nos permite depurar. Entonces, lo que nos invita esta carta es a conectar con la depuración, ¿sí? Con el reconocimiento de la emoción, pero sin todavía un proceso de acción hacia afuera, ¿sí? La única acción, podríamos decir, acción entre comillas, es entregarse a la experiencia emocional profunda, ¿sí? Entregarse a la profundidad de las emociones. Entonces, esta luna que está eclipsada tiene por detrás un sol, ¿sí? Si observamos vamos a ver los rayos del sol. Y esto es maravilloso porque es la promesa de que si atravesamos esas aguas profundas vamos a llegar a conectar con el sol. Ya lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Pero el sol básicamente es esta energía de conciencia, de plenitud, ¿sí? Es nuestra esencia, nuestro ser esencial. Es aquello que estaba en profunda conexión con lo divino y que cuando apareció el mecanismo lunar se bloqueó, ¿sí? La luna fue justamente ese muro y esa valla que nos pusieron, que nos pusimos, que culturalmente construimos para de alguna manera limitar la expresión de este niño o niña solar, ¿sí? Sabemos que la luna, como astro, ¿sí? No posee luz propia. La luz que expresa la luna es justamente un reflejo del sol. Esto nos habla de que la luna tiene una cualidad absolutamente receptiva, ¿sí? Esta recepción de la luna nos conecta con el campo de la intuición. Recuerdan que veíamos en el arcano número 2 la papisa, que era un arcano femenino absolutamente conectado a lo intuitivo. ¿Cómo se expresa lo intuitivo en la luna? Es una intuición mucho más profunda, ¿sí? Y más, de alguna manera, sutil. La intuición en la luna se puede manifestar en sueños, ¿sí? Todo lo lunar se expresa en lo onírico. Entonces, conectar con los sueños, poder utilizar los sueños como sistema de oráculo en nuestra vida, es algo que es muy propio de la luna. Incluso lo podemos utilizar con intención, ¿sí? Pedir en la noche algo que queremos trabajar, intencionarlo y pedir que los sueños se manifiesten. Entonces, esta cualidad receptiva, profunda, es muy importante porque la luna va a estar siempre de alguna manera recibiendo información. Es por eso que es un momento, como decíamos antes, lo lunar, en el que no es recomendable accionar hacia afuera, sino estar en absoluta conexión con lo que estoy recibiendo del entorno y poder observarlo dentro mío, ¿sí? No expresión, no hacia afuera. Esa luz del sol es a la que vamos a arribar cuando nos entreguemos en profundidad a las emociones. También nos encontramos con que la luna tiene un mecanismo que es el de la repetición, ¿sí? La luna se repite a sí misma y esto lo podemos ver simplemente observando sus fases, ¿sí? La luna tiene 4 fases por las que va pasando a lo largo de todos los meses, ¿no? Los ciclos, y en estas fases se da un proceso en el que va ganando luz y perdiendo luz. Entonces, esto cíclico que expresa la luna nos habla de la repetición.
Cuando nosotros indagamos un poquito en el mecanismo lunar astrológico, que yo ahí les he dejado referencias de libros para que puedan profundizar un poco más si no conocen de este tema, pero básicamente la luna como mecanismo desde la astrología es justamente ese patrón repetitivo que hemos aprendido en nuestra primera infancia y que de alguna manera nos viene a mostrar cómo gestionamos las emociones, ¿sí? Entonces, en esa repetición se va a estar de alguna manera mostrando cómo nos vinculamos con lo emocional. Entonces, esa es la cualidad repetitiva. Tenemos que tener claro que esta luna siempre va a estar pasando por distintas fases, ¿sí? Y encontrándose con los diferentes puntos en los que necesita integrar más y más información, ¿sí? En una fase, por ejemplo, como veíamos en la papisa, que es una fase en la que está la luna creciendo, ¿sí? Se está saliendo de una oscuridad, de un silencio, de una recepción, y poquito a poco se está llegando a iluminar, a brillar, ¿sí? A tomar mayor conciencia. Entonces, cada fase es una oportunidad y un regalo para conectar en profundidad con los ritmos emocionales, ¿sí? Con la gestión de las emociones. Luego nos encontramos con otra cualidad que tiene la luna, que es la memoria, ¿sí? La luna está absolutamente conectada al pasado. La luna, en esta función que decíamos receptiva, lo que está haciendo es imprimir, y además recordemos que nos encontramos con agua, ¿sí? Esto es mucha agua. El agua sabemos que es uno de los elementos que imprime y puede capturar emociones, sensaciones, información, ¿sí? Las imprime y las guarda como memoria. Esto sucede también con la luna. La luna recibe información, la imprime y guarda esa memoria del pasado. Entonces siempre nos va a estar llevando a conectar con el pasado. Y justamente, como decíamos antes, en este tipo de agua, con un pasado muy profundo y muy oculto de nuestra conciencia. Es el inconsciente con mayúsculas la luna. Entonces, no podemos pedirle otra cosa a la luna que no sea eso, ¿sí? Es una invitación a viajar en nuestras memorias profundas. Infancia profunda, memorias dolorosas, recuerdos que están muy ocultos y que tienen que ver incluso con el pasado también, podríamos decir, transgeneracional, ¿sí? Todo lo que se viene trabajando y lo que está oculto de nuestra conciencia a nivel transgeneracional. Vemos también que la luna cuenta con una cualidad que es la protección, ¿sí? Su función es protegernos, y esto es muy importante porque nosotros podemos ver, digamos, imagínense que toda esa cantidad de información que estaba disponible en el inconsciente, naturalmente necesitábamos de alguna manera reprimirla, ¿sí? Hacerle un dique, es lo que mencionábamos antes. Hay muchísimas cosas que si todo ese campo del inconsciente profundo estuviera constantemente delante nuestro, sería demasiado abrumador, ¿sí? Entonces, tiene una función de protección. Este marco, este límite que encontramos, nos conecta con la protección de nuestra propia memoria inconsciente. Es ir entrando a ella de a poquito, ¿sí? Pero con mucha conciencia, con mucha cautela, ¿sí? Con entrega, pero confiando en que estamos de alguna manera siendo resguardados también por estos diques del inconsciente. Bien, vamos a traer una imagen muy hermosa que propone Eugenio Caruti acerca de la función protectora lunar. Esta función, imagínense un ave construyendo su nido, ¿sí? Para cuidar a sus pequeñas avecitas. Lo que está haciendo con el nido, justamente, es crear un espacio límite, frontera, que lo que hace es generar calidez, ternura, ¿sí? Contención para estas pequeñas vidas que están gestándose allí. Y por el otro lado, expulsa la amenaza, ¿sí? Protege de la amenaza. Entonces tiene esta doble función, generar calidez y expulsar lo amenazante. Esto es un ejemplo muy claro de la función lunar, la función que tiene la luna en nuestra vida. Cuando nosotros en el arcano anterior veíamos, ¿no? La apertura a la vulnerabilidad que genera la estrella, ¿sí? La estrella es un arcano que se ha
quedado completamente desnudo, expuesto a su vulnerabilidad, con sus luces y sus sombras. Imagínense un niño, una niña pequeña en ese estado de expresión pura, de vulnerabilidad. O cualquier adulto, ¿no? También. Cuando alguien se expresa de manera vulnerable, no podemos más que amarla, ¿sí? Genera una sensación de compasión, de ternura. Y esto en la vida de un niño, de una niña, cuando está desplegando todo su ser, lo que aparece es de alguna manera el sistema de represión, ¿sí? Ante eso. Y esto cumple una función, protege también al niño, ¿sí? Por un lado lo limita, pero por otro lado lo protege. Esta función que nos propone la luna, ¿sí? Esto que ya, con lo que ya viene nuestra alma, porque desde la astrología, no vamos a entrar muy en detalle en esto, ¿no? Pero para compartirlo, desde la astrología, el mecanismo lunar es algo que ya traemos con nosotros. Ya nuestra alma viene la luna designada a determinada casa, a determinado signo, y eso es como nosotros vamos a gestionar las emociones. Ahora lo vamos a proyectar en los adultos que nos crían, ¿sí? En maestros, en padres, en educadores, como todas las personas que están acompañándonos en nuestra vida. Esos adultos nos van a mostrar ese límite, esa forma que tenemos nosotros de gestionar la emoción. Entonces, esta función está de alguna manera protegiéndonos, resguardándonos, pero también cuando la tomamos como mecanismo que simplemente se repite una y otra vez en todos nuestros vínculos, estamos de alguna manera privándonos de los dones que tiene la luna, ¿sí? Porque allí donde está nuestra luna nosotros tenemos la capacidad de ser absolutamente profundos, como esta acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener que hacer por un lado es reconocer cuál es nuestro mecanismo, pero también entregarnos a los dones de esta luna, que es ir profundo. Allí donde tenemos la luna es la capacidad que tenemos de profundizar y de conocer nuestras emociones de manera absolutamente íntima, ¿sí? Entonces, cuando arribamos al sol, con lo que conectamos es con nuestro ser esencial, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en el viaje que hace el loco por esta carta. Él atraviesa las aguas profundas del inconsciente, atraviesa todos esos recuerdos, memorias, emociones, condicionamientos, ¿sí? Puede caminar incluso por los bordes de esta piscina, que quiere decir caminar por los bordes de su sistema represivo, ¿sí? O contenerse a sí mismo en este sobresentir de lo emocional, ¿sí? Generarse un dique de protección como el ave. Y lo que va a hacer es atravesar, una vez que atraviesa esta profundidad del inconsciente, se va a topar con las dos torres, ¿sí? Estas que veíamos en el arcano número 16. Estas torres, recuerden, como veíamos, son las construcciones que hizo nuestro ego acerca de sistemas de creencias, ¿sí? de juicios, prejuicios en relación a quiénes somos, a quiénes deberíamos ser. Todo esto es lo que vamos construyendo para vivir en sociedad. Cuando atravesamos las emociones profundas de nuestra esencia, realmente esas torres se caen. Nos encontramos con que hay un ser esencial que está pidiendo derribar esas estructuras y construir nuevas, más acordes a todo lo que estuvimos indagando y profundizando en nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces el viaje que va a hacer el loco es observar esas torres. Si yo pasé por estas aguas profundas, las puedo ver y nos podemos encontrar con que son absurdas muchas de ellas, ¿no? Y nos vamos a animar a deconstruirlas y volver a construir nuevas para arribar al sol. Ya cuando lleguemos al sol vamos a ver un poquito más de qué se trata esto, ¿no? Llegar básicamente a nuestro ser esencial, a nuestro niño divino. Entonces, bueno, esto es un poco lo que la energía de la luna nos muestra, para hacer un repaso. Con la energía de la luna, entonces, es importante conectar con nuestros sueños, con nuestras memorias inconscientes. Posiblemente estemos atravesando por momentos de confusión emocional, de caos, ¿sí? De pérdida del sentido, de pérdida de la orientación. Pueden ser momentos en que aparezca mucha angustia, mucho llanto, mucho dolor. Y es importante aceptarlo, ¿sí? Si existe dentro de la baraja este arcano es porque nos está diciendo esto es parte de la información que está disponible para todo ser humano. Hay diques y hay construcciones que nos dicen no llorar, no enojarse, ¿sí? No mostrar la rabia.
Y eso es lo que le pasa al niño cuando él se expresa y aparece la función lunar, ¿sí? Aparece este límite también. Entonces, poder conectar y expresar esas emociones es uno de los regalos más grandes que esta carta nos va a dar, ¿sí? También nos conecta, decíamos entonces, con los momentos en los que necesitamos darnos calidez y protección a nosotros mismos, ¿sí? Silencio, escucha profunda, una invitación a conectar con los sueños, una invitación a entregarnos en la noche oscura del alma, un momento para no tomar decisiones, para no ir hacia afuera, no estoy disponible para ir afuera. Es un momento a nivel intuitivo muy grande. Podemos tener grandes revelaciones, ¿sí? Podemos incluso, como decíamos antes con la papisa, profetizar, ¿sí? Estamos muy permeables al afuera, estamos muy receptivos como la luna. Entonces podemos recibir mucha información y estar canalizando. Entonces, fíjense la maestría de esta carta, ¿sí? La maestría de esta carta es justamente entregarse a su profundo para renacer. Y me parece interesante que podamos reconocer también que la luna, cuando estamos tomados por la energía de la luna en su vibración más baja, quedamos tomados por esa emoción, ¿sí? Es importante poder, en esos casos, pedir ayuda, consultar, hablar de esto, ¿sí? Porque como vemos en el proceso que nos propone el tarot, ¿sí? A nivel evolutivo, la luna es un paso, es un momento en que nos encontramos con nuestra sombra, en que vamos profundo en nuestras emociones, pero no es una estancia para quedarse allí eternamente, ¿no? Entonces, si algo de eso está ocurriendo, si es muy difícil accesar al sol, es importante poder pedir ayuda, consultar, hablar de esto, ¿no? Y todos como sociedad también poder hablar de eso, ¿sí? Dejar de rechazarlo, de ubicarlo en estas aguas, de ocultarlo, ¿no? De ponerlo bajo la alfombra o en las aguas ocultas de Escorpio. Entonces, un poco ese es lo que a nivel, en su vibración más baja, nos puede traer el arcano de la luna. La depresión, la melancolía, el quedar muy tomados por la emoción, ¿sí? Por la sombra y no poder salir de allí y no justamente traerla a la conciencia para elevarla. Algo que también nos muestra esta carta es el arquetipo materno. Recuerdan que veíamos que hay varios arquetipos maternos dentro de la baraja y el arcano de la luna es la maternidad por excelencia, ¿sí? Es este arquetipo materno uterino. Cuando hablamos de estas aguas profundas, estamos hablando de memorias uterinas también. Entonces es muy recomendable con el arcano de la luna, si estamos atravesando por un proceso en el que él es protagonista, poder conectar también con algún tipo de terapia que nos lleve a ir profundo en las memorias uterinas, ¿sí? A reconocer, a indagar en cómo ha sido ese proceso de gestación, de concepción, ¿sí? Incluso del parto, porque hay mucho de eso de lo que allí se está expresando en la carta. También vemos que tiene su opuesto complementario, ¿sí? Como los trabajamos en los diseños, su opuesto complementario es el arcano número 8, la justicia. ¿Qué es lo que la justicia le aporta o qué es el diálogo que se genera entre la justicia y la luna? El arcano número 8 lo que está trayendo aquí es la función materna, podríamos decir saturnina, ¿sí? Y esto desde la astrología sería la función materna que es reguladora, ¿sí? Que pone límites, que es madura, adulta, y lo que está haciendo es de alguna manera mirar a la luna, mirar al loco y decirle, vas a tener que hacerte cargo de tus emociones. Hacerte adulto, volverte maduro, ¿sí? En los términos que esta madre de la justicia nos propone, tiene que ver con hacerse cargo del mundo emocional. Es algo que no puedo seguir proyectándole a otros, ¿sí? Que necesito revisar y que no hay más camino que entrar en esas aguas, ¿sí? Entonces realmente es una madre, podríamos decir, no es el tipo de madre de la emperatriz, ¿sí? Cariñosa, mansita, que nos va a estar, sino que es una madre que nos va a decir, hacete adulto, mírate a los ojos, entra profundo en tus emociones, contenete en esta instancia que estás atravesando. Así que bueno, ese es el diálogo un poco que se propone entre la justicia y la luna. Esta carta es una carta maravillosa, es la noche oscura del alma, una carta muy fuerte dentro de la baraja, ¿sí? Si no de las más fuertes que hay,
pero es una invitación a ir profundo en nosotras, en nosotros mismos. Es un gran regalo para el loco en su viaje.